Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1, la sección 05 de los viernes a las 5 de la tarde. Ustedes son 9 alumnos en esta asignatura. Así rápidamente para que se vayan identificando. A través del video, aquí tengo a Batista Ruiz, Orpolino Batista Ruiz. En el número 2 tenemos a Yendi Brito de la Rosa. El número 3 a Williana del Orbe Jiménez. Liliana Bernal. En el número 4 tengo a Ruby García. En el 5 a Lucía Manuela Lebrón Rosso. En el 6 a Kenny Doniermi Iriano Betances. En el 7 Chris Leiri Rosario Jerez. En el 8 a Ulfi Aymar Santana Rodríguez. Y en el 9 a Jason Manuel Silverio Díaz. Nada, bienvenido a esta asignatura. Yo entonces le estaré tomando las asistencias a partir de los trabajos y del examen que vayamos a dar. Estaremos todos impartiendo esta asignatura tipo tutorías. Estarán entonces que estar viendo estos videos y estar entonces siguiendo lo que se llaman las tareitas que le vaya poniendo vía la plataforma virtual. Bueno, mi nombre es Martín Astacio. Algunos de ustedes ya me conocerán. En este primer momento vamos a hablar un poquito sobre el contenido de qué trata nuestra asignatura, Historia de la Filosofía 1. Ustedes son de educación, en el normal de los casos, aparecen algunos que son de psicología u otras asignaturas normalmente que tiene que ver ya con las áreas de humanidades. En el normal de los casos, ustedes ven dos filosofías, la 1 y la 2. Esta es la 1, donde intentamos trabajar lo que es la edad antigua y la edad media. Esa es la división que tiene la historia, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Nosotros trataríamos las dos primeras partes, la edad antigua y la edad media. También existe lo que se llama la edad moderna y contemporánea, ya eso sería, para lo que de ustedes logren pasar esta asignatura, la historia de la filosofía 2. ¿Cuáles son los contenidos de esta primera parte, historia de la filosofía 1? En principio, habría que iniciar esta primera sección respondiendo a algunas preguntas. Una de ellas sería, ¿cuáles son los grandes filósofos que debemos tratar? Antes de esa, de cuáles son los grandes filósofos, ¿cuáles son los movimientos filosóficos o corrientes filosóficas? También se le podría llamar escuela, aunque los filósofos antiguos, por lo menos los primeros, no formaron escuela. Pero podríamos preguntarnos cuáles son los grupos filosóficos o las corrientes filosóficas que aparecen tanto en la edad antigua como en la edad media, que es la que nos toca ver. Y otra pregunta sería, ¿cuál es la característica de esas grandes etapas de la filosofía? La diferencia entre la filosofía antigua, cuál es su característica, y la filosofía medieval. Bueno, pues iniciamos con esas tres primeras preguntas, ¿verdad? Los grandes filósofos, que no es lo primero que voy a hablar, las corrientes o grupos filosóficos, que es lo segundo de lo que voy a hablar. Y la última pregunta que presente será la primera que voy a tratar. ¿Cuáles son las grandes características de estas etapas que nos toca ver, que son la filosofía antigua y la filosofía moderna? Cuando hablamos de la filosofía antigua, estamos hablando de la filosofía griega, ¿no? Y en ella, normalmente todos los filósofos
de alguna forma la filosofía nace en Grecia, y todos los filósofos que vamos a ver en la filosofía antigua son filósofos griegos. Podría llamarse a nuestra asignatura filosofía griega. Es una filosofía que es la más antigua de todas. Ya después, con la expansión europea, la aparición del cristianismo, la aparición del Imperio Romano, entonces ya vendríamos una segunda etapa que se llama la Edad Media. Ya ahí estaríamos viendo la filosofía medieval. Ya ahí el centro no sería Grecia. El centro ahí uno podría decir en sentido amplio que es Roma, pero sería más exacto decir Occidente, Occidente, ¿no? Aunque decimos Occidente porque en la historia hay lo que se llama, y en la geografía, el lejano oriente. Al hablar de lejano oriente, perdón, hablamos de oriente y occidente. En oriente hablamos del lejano oriente, medio oriente y cercano oriente. Allá en el lejano oriente tendremos a China, India, Egipto, Mesopotamia. En el medio oriente tenemos grupos como los fenicios, los hebreos, los persas, grupos que dejaron sus sellos en la historia, entre otros, arameos, etc. Y cuando hablamos del cercano oriente, yo mencioné en el lejano a Mesopotamia y a Egipto, pero forman parte del cercano oriente. Los que son del lejano son China e India, India y China, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la filosofía eh, griega, es heredera de todas esas partes que le hemos llamado Oriente. Ya cuando entramos en Occidente, Imperio Romano, estamos en terreno europeo. Y estamos también en la parte de Grecia, vamos a decirlo así, en la Grecia europea, Bizancio. Estamos ya, el Imperio Romano se ha extendido por ah, todo el litoral o la periferia de lo que se llama el mar Mediterráneo, eh, en las costas, eh, en las costas norte de África y en la parte sur de Europa. Entonces, todas estas poblaciones van a gozar de este rico legado que es lo que hoy le llamamos filosofía medieval, rica en pensamiento, en personas, en cultura. De alguna forma evolucionó todos los tiempos antiguos o previos a ella. Bien, entonces, ¿en qué se diferencian estas dos primeras grandes etapas? La edad antigua y la edad media, filosóficamente hablando, que es el tema que nos compete. En filosofía, la edad antigua tiene el carácter que le podemos llamar cosmocéntrico. Ya comenzamos a responder una de las grandes preguntas de este primer video. ¿Cuál es la característica de esas grandes épocas? Entonces tenemos dos grandes características y dos grandes épocas. La edad antigua, cuya característica es el cosmocentrismo, y la edad media, cuya característica es el teo de Dios, teología, ¿verdad? Teo, que viene de la palabra Zeus. La palabra Dios y la palabra teo vienen de la palabra Zeus. Entonces, cuando decimos de teología, el centro es Dios, el origen del universo, el fin del universo, todo viene de Dios, todo se fundamenta en Dios y todo termina en Dios. En la mentalidad filosófica de su tiempo, ¿no? De los grandes filósofos, primero eran religiosos, creyentes, y después eran filósofos. Ahí tendremos como tema ese gran debatirse entre la fe y la razón. Ya cuando pasamos a la edad antigua, a la edad de a Grecia, propiamente hablando, la característica que hemos dicho que es cosmocéntrica. O sea que todo viene del cosmos o de algún elemento de la naturaleza. Por ejemplo, es sintomático Tales de Mileto, que será el primer filósofo
según Aristóteles, el padre de la filosofía, porque es el primer pensador que encontramos en Grecia hablando de estos temas, haciéndose las grandes preguntas y dando las grandes respuestas. ¿Qué dice Tales? Todo es agua, todo viene del agua, todo termina en agua. No vamos a decir que sea una respuesta rica, es una respuesta pobre, pero ya es un tema filosófico, esa pregunta, ¿de dónde viene todo? ¿Dónde termina todo? ¿Qué es todo? Y ya hay un intento de unificarlo y de encontrar un solo principio unificador de todas las cosas. Así como en la Edad Media se dice, todo viene de Dios, todo se fundamenta en Dios y todo termina en Dios. Dios es el origen y el fin, el primero y el último, como se dice en la Biblia, el alfa y la omega. Esos atributos no eran divinos en Grecia. Esos atributos son atributos cósmicos. Por ejemplo, si hablamos del aire de Anaxímenes, el aire es ingénito. El aire no fue creado, del aire viene todo, todo viene del aire, todo se diluye en aire, todo termina en aire, porque al final todo este mundo que vivimos no es más que aire y complicación del aire. El agua es complicación del aire o combinaciones. La tierra es combinación del aire y así sucesivamente. Y así todo este mundo, todo este universo se disuelve en agua o si fuera en caso de Tales de Mileto, en agua. Y si tú te podrías preguntar, ¿y en Grecia no había dioses? Sí lo había, pero no había un monoteísmo. Tampoco se habla de un eh, monismo religioso, sino más bien de un politeísmo. Creían en muchos dioses, pero hay que tener cuidado porque los dioses de Grecia no son los creadores del mundo y del universo, ¿no? Como acontece en nuestra mentalidad con el Dios cristiano. Los dioses de Grecia vienen de los titanes. Los titanes vienen de la tierra, de los volcanes. En otras palabras, la tierra es primero que los dioses. El cosmos es primero que los dioses. Los dioses fueron creados, por decirlo de esa manera, por la naturaleza. En este sentido, en Grecia, lo primero no es los dioses, lo primero es el cosmos, el universo. Entonces, hay que entender que todo viene del cosmos, todo termina en el cosmos, y por eso encontramos a Tales que dice que todo es agua, Anaxímenes que todo es aire, Heráclito que todo es fuego, Genófanes que todo es tierra, y así sucesivamente. Hay una especie de ensayo filosófico, doctrinal, sobre el origen del mundo y a qué se debe todo esto. Cosmocentrismo significa que todo se centra en el cosmos, en el universo, y teocentrismo significa que todo se centra en Dios, el centro de toda la reflexión es Dios. Ahora bien, hay tres grandes centros en la historia de la filosofía. El que estamos viendo, el que vamos a ver en esta materia, que es el cosmos y Dios en la Edad Media, en Grecia el cosmos y en la Edad Media Dios. Y el otro gran centro de la filosofía es el hombre. Es ya esa filosofía ya sería la tercera y la cuarta. Cuando ustedes pasen esta asignatura y pasen a lo que se llama la edad moderna y la edad contemporánea, ya el universo se estudia, y Dios se estudian desde el hombre, el origen de todo, porque se mira desde el conocimiento, es el sujeto que conoce. Y todo lo demás es secundario al conocedor, porque es más importante en la teoría del conocimiento el sujeto que conoce y no el objeto conocido. Entonces, por lo menos en Descartes, Dios, el mundo, el hombre pasan a ser ideas innatas y por lo tanto objeto del conocimiento. Pero antes que el objeto está el sujeto, el cogito ergo sum, pensando existo. Y por lo tanto cambia radicalmente todo el centrismo. Ya no sería como centrismo ni teocentrismo, sino antropocentrismo. ¿Y qué me interesa señalar de esta última idea? Que los tres grandes temas, sería entonces ya respondiendo una pregunta que no formulé al principio, ¿cuáles son los tres grandes temas de la historia de la filosofía? Sin la cual no se puede decir que
una persona sea filósofo. El filósofo se especializa en tres grandes temas: el tema de Dios, el tema del mundo, que sería el cosmos, el universo, y el tema del hombre, que sería el ser humano. Entonces tenemos tres grandes temas: Dios, el mundo y el hombre. No significa que tiene que haber un centrismo, ¿no? O sea, en el cosmocentrismo están los tres grandes temas, pero el cosmos es el principio. En el antropocentrismo están los tres grandes temas, pero el hombre es el centro, el principio y el fin. Y en el teocentrismo de la Edad Media también están los tres temas. Entonces, la abuela, por favor. Entonces, tenemos ahí lo que se llama los tres grandes temas a la luz del centrismo. Cada uno de esos temas ha pasado a ser lo que se llama el centro de las reflexiones filosóficas. Una segunda pregunta hemos quedado por que hemos quedado por responder ha sido cuáles son las grandes, después de haber visto las grandes etapas, las grandes características, cuáles son las grandes corrientes o los grandes grupos de filosofías, de enfoques filosóficos que ha habido tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media. Antes de responder a una última pregunta, que sería los grandes filósofos. Entonces, si nos embarcamos en esa, ¿cuáles son las grandes corrientes que encontramos? Lo primero que encontramos en Grecia se llama la filosofía jónica. La palabra jónica viene de Jonia, que es un grupo griego, ¿no? En Grecia había tres grandes grupos poblacionales: los jónicos, los dorios, los aqueos y los eolios. Cuando hablamos de los jonios, es la parte pensante, por lo menos en sus inicios. Entonces, ahí tenemos en Jonia los grandes pensadores. En Jonia había eh, varios grupos territoriales, geográficos. Entre ellos estaba Mileto. Mileto era una península de Jonia, y en Mileto es que aparece la primera reflexión filosófica. Son de Mileto Tales, así se le llama, Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto y Anaximandro de Mileto. Ahí tenemos entonces, serían los tres primeros que van a iniciar esta reflexión filosófica. Tales, Anaxímenes y Anaximandro forman este primer grupo, que le llamamos los jónicos por Jonia o los milesios por Mileto. Otro nombre que han adquirido en la tradición histórica son los naturalistas, los filósofos naturalistas, porque responden con la naturaleza a todas las preguntas de la filosofía. Después de los jónicos o naturalistas, el segundo grupo que entra en escena son los pitagóricos, ¿no? Ustedes conocen ya el nombre de Pitágoras por el triángulo de Pitágoras, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama su teorema, pero tiene que ver algo así como con la suma de los catetos con la hipotenusa. Entonces, ustedes que conocen ya por trigonometría y por álgebra a Pitágoras, él no solamente fue un matemático, fue también un filósofo, un gran filósofo, con unas influencias inmensas y unos impactos inmensos en Grecia. También su tradición no solamente fue filosófica, también fue religiosa. Él creó una religión y su grupo religioso se dividió en dos grandes grupos. También encontramos, es el primer teórico filosóficamente hablando de la teoría de las almas, que el mundo no se explica solamente con la naturaleza, sino con espíritu, la vida, dónde va la vida después que muere. Y comienza a hablar, por lo tanto, de lo que se llama de una vida, eh, comienza a hablar de lo que se llama una vida que vendría siendo la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vida de los seres humanos, las almas para Pitágoras pasan por un proceso de purificación. Ah, vamos a ver, bienvenido Corpono, Corpono,
Corporino. Vamos a ver si te encuentro por aquí en el listado. Sí, presente, profesor Corporino Batista. Batista Corporino Ruiz. Ok, vamos por lo menos a ponerte a ti presencia por acá. Yo estoy grabando la clase, Corporino. Estoy para entonces pasársela al grupo. Vamos a tener que dar este grupo de una manera especial. Bueno, pues nada, bienvenido. Gracias. Decíamos que todavía no ha entrado ninguno de tus compañeros. Se supone que entonces... No, profe, en ese grupo hay poco, hay como 2 o 3 nada más. Pero yo en el listado tengo como 15. No, en el listado tengo 9 alumnos. Entonces, 9. sí, yo lo mencioné en este video. O sea que cuando ellos entren al video podrán escuchar su nombre y el que quiera podrá seguir las clases. Ok. Entonces, estaba señalando sobre lo que vendría siendo los grandes grupos filosóficos que hay en Grecia. El primero de ellos son los jónicos, el segundo son los filósofos matemáticos, los pitagóricos. Y bueno, ahí lógicamente el nombre que cae por su propio peso, su propia fuerza, es el nombre de Pitágoras. De él vamos a tratar en su momento. Después de Pitágoras, el siguiente grupo que deviene o que llega a la reflexión filosófica viene siendo los mecanicistas. Los mecanicistas, que también se le podrían llamar, más que los mecanicistas, vamos a ver, los que se encargan de mirar el mundo desde el movimiento. Ahí prácticamente aparece un gran filósofo. Ese gran filósofo que aparece dentro del mecanicismo se llama Heráclito, que también se le conoce como el oscuro de Éfeso, ¿no? Un filósofo sumamente enigmático e intrigante, a quien le debemos la mentalidad del que todo fluye, todo se mueve, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Un filósofo sumamente interesantísimo y quien se aleja de la gente, suponiendo que la gente no filosofa, la gente prefiere vivir en la superficialidad, en los pensamientos no profundos, no filosóficos, sino en los pensamientos superficiales. Bueno, y en ese sentido huye de la gente y acusa a la gente de dedicarse más bien a los chismes y a los poetas callejeros, a los consejos, perdón, de poetas callejeros, en vez de centrarse en la filosofía. Y por eso prefiere alejarse de la gente, porque entiende que la gente no le gusta la filosofía. Y cuando alguien alguna vez sintoniza con la filosofía, rápidamente se aparta y vuelve otra vez al mundo de la superficialidad. Como que la gente se acostumbra al mundo de lo que todo el mundo dice, en lugar de dedicarse a pensar. Entonces aquí podríamos decir que él comienza a hacer una fisura, ¿no? Una división de lo que vendría siendo el pensamiento profundo y el pensamiento superficial, que ya comenzará a tomar revuelo a partir de él en otros pensadores como Sócrates, cuando hablará de lo que se llama el hombre intrauterino y el hombre extrauterino, el que ha nacido. Hay Platón cuando hablará del hombre de la caverna y los hombres que contemplan las ideas. Aristóteles cuando hablará de los hombres engañados por las falacias y los hombres filósofos dedicados al pensamiento de la realidad. Entonces, esta fisura podemos decir que comienza aquí con este filósofo llamado Heráclito y con este grupo que le hemos llamado el mecanicismo en función del movimiento. Después del mecanicismo, entran en escena un grupo de filósofos también muy enriquecedores llamados los eleatas, donde encontramos a Genófanes, a Parménides, a Fenón, de Elea. Los eleatas van a introducir el concepto de un solo principio, ¿no? Por lo tanto, se van a convertir en racionalistas y se van a alejar de lo que se llama el monismo,
que, en otras palabras, no van a querer ver el universo desde el mundo del cambio, de las cosas que se mueven, sino que buscarán ver el universo, el principio, desde el lugar sideral. Ese término, por ejemplo, cuando hablamos del espacio sideral, que pertenece a las ciencias astronómicas y geográficas, que ya hoy nosotros dominamos un poquito más de cerca, ya esa mentalidad del espacio sideral, aunque no con estos términos, ya se encontraban en los eleatas como el lugar de todos los seres, y ese lugar que era único, eterno, infinito, inmutable, y que era el verdadero ser. Entonces van a sintonizar con una realidad que está más allá de todo lo que vemos, de todo lo que tocamos, todo lo que conocemos, todo lo que está en nuestro sentido, en nuestra conciencia sensitiva, y van a sintonizar con un mundo que se encuentra pensando con la razón, no con los sentidos. Entonces ahí tendremos los eleatas que se van a encargar de acercarnos a ese mundo, ¿no? Del espacio sideral, sintonizándolo con el verdadero ser, con la verdadera realidad que constituye en filósofo al pensador, al sabio. Después de los eleatas, el próximo grupo que entraría en escena serían los pluralistas, antes de los sofistas, ¿no? Entre los pluralistas encontramos tres pluralismos, llamado primero el pluralismo, eh, cuando se habla de todos a la vez, ecléctico. Después del ecléctico viene el heterogéneo y el tercero, el homogéneo. En el pluralismo ecléctico tendremos ahí un filósofo muy agradable, muy cómodo de entender, que quiere unificar toda la filosofía, empatarla en un solo sistema de pensamiento. Ahí y va a hablar de varios elementos. Es Empédocles con sus 4 elementos, o con 6, agua, fuego, aire y tierra, los famosos 4 elementos griegos, sumado lo que se llama un principio unificador que le llama el amor, y un principio de alguna forma que desune, que él le llama el odio, ¿no? Que rompe la unidad, que él le llama el odio. Entonces ahí con el amor y al odio sumado a los 4 elementos, tendríamos 6 principios del universo y del cosmos. El otro pluralismo, el llamado heterogéneo, es el de un filósofo también muy impactante, por lo menos para Aristóteles, y muy mencionado por Aristóteles, llamado Anaxágoras. Anaxágoras, y sus elementos le llama homeomerías, que vendría siendo que hay de todo en todo. Hay no solamente agua, fuego, aire y tierra. Si encontramos, por ejemplo, en un cadáver hueso y carne, también hay hueso y carne en los elementos, no solamente agua, fuego, aire y tierra. Por lo tanto, habrá oro en las hojas, habrá hojas, vegetales, etcétera. Hay de todo en todas las cosas, aunque de manera corpuscular o minúscula y de manera eterna, de tal manera que no solo son 4 elementos, sino que los elementos son incontables por la cantidad de elementos que hay, y cada uno es único, eterno, infinito, inmutable, y unidos van a crearlo, y de acuerdo a las combinaciones que tengan, van a crearnos el espectáculo de la naturaleza en el cual estamos viviendo. Bueno, este filósofo también va a ser muy interesante. Se cuenta una anécdota de que un día, cuando se murió su hijo, van con la noticia: tu hijo ha muerto, y que él responde de manera impasible, ¿no? Tranquila: ya sabía yo que lo había engendrado mortal, ¿no? Un poco hablando de la firmeza que puede llegar a dotar la filosofía a un pensador, ¿no? Llegar a las profundidades de sintonizar con aceptar lo que es la sabiduría de la vida misma. Todo lo que nace muere, y en la vida todo es parte de eso, de un entrar y salir. Bueno, nada, aquí entonces entramos con este pensador, y que es como la puerta, no, o sea, la antesala de lo que se llama Demócrito. Demócrito y Leucipo será el otro grupo pluralista que se le conoce como los atomistas. Todo se reduce a átomos. Estos son los que introdujeron la palabra átomo a la filosofía, Demócrito y Leucipo, pero no van a hablar de un mundo puramente matemático a la manera de Pitágoras. Y estarán en la puerta tanto Demócrito como Leucipo de los llamados sofistas.
Los sofistas ya serán antes de los tres grandes que ya todos hemos escuchado, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los sofistas se van a encargar de relativizar, subjetivizar, sería la palabra correcta, el mundo, el universo. Las cosas no existen, dirá Gorgias. El mundo es nuestra forma de pensar. El hombre es la medida de todas las cosas, dirá Protágoras. Las cosas no existen. Lo que existe es nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, nuestra forma de ver el mundo. Y ahí se entrará en un psicologismo, un relativismo, un subjetivismo, una especie de idealismo relativista. Entonces el ser humano será el creador del universo en sentido así psicologístico, ¿no? Y sensibilístico. Entonces ya lo veremos en su momento. Contra ello, entonces van a aparecer los grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Van a hacer filosofía a partir de la sofística. Los grandes filósofos sofísticos que encontramos son, hay varios sofistas, pero los más importantes son Gorgias de Leontino y Protágoras de Abdea. Gorgias y Protágoras serán los más famosos filósofos, sofistas. Y después de ellos aparecen entonces los ya mencionados Sócrates, Platón y Aristóteles. Terminado Sócrates, Platón y Aristóteles, entran en escena dentro de lo que se llama la filosofía antigua, entran en escena dos grupos, ya como para darle su remate o su caída a la filosofía antigua, que sería ya los grupos de decadencia. No es que no son importantes, son grupos muy importantes y que forman ya escuelas presocráticas. Hay varias escuelas presocráticas, ¿no? Entre ellas, qué sé yo, están los megaras que se dedicaron a la matemática, los, ¿cómo se llaman esto? Los escépticos, que se dedicaron prácticamente a la ética, a una forma de vida correcta, aquellos que todo lo tiran a relajo, los cínicos, es otro grupo que encontramos de las escuelas presocráticas. Hay otros que buscan todo en la felicidad, ¿no? El nombre ahora mismo no logro recordarlo, pero las dos escuelas más famosas son la estoa griega y el epicureísmo, que van a buscar lo que se llama la felicidad, cómo vivir la vida humana de la manera más feliz posible. Uno basado en el placer, en el caso de los epicureístas, y uno basado en la razón, en el caso de los estoicos. Bueno, con ello estaríamos entonces saliendo de la filosofía griega para pasar a la filosofía medieval. Para no sobresaturarlo, porque yo creo que ya lo que hemos dicho en la clase de hoy es sumamente saturante, lo dejamos ahí. Ya el próximo viernes trabajaríamos más de cerca lo que se llama el pensamiento medieval, la filosofía escolástica y la filosofía eh, patrística, sus filósofos y sus características, por lo menos así a nivel panorámico, antes de ir entrando uno por uno en estos pensamientos. Nada, con esto le damos el cierre a esta primera sección. Nos veríamos entonces, Dios mediante, el próximo viernes. Hasta la vista. Gracias, profesor.